Los físicos del CERN acaban de hacer un descubrimiento increíble que lo cambia todo. Cada vez vemos y entendemos mejor el espacio. Cada descubrimiento es un pequeño paso para conocerlo y un gran paso para conocernos a nosotros mismos, a nuestro origen, a nuestro futuro. Efectivamente, pero también hay huesos duros de roer que no logramos comprender o que de repente nos rompen los esquemas. Hoy vamos a revelarte en este video los últimos descubrimientos teóricos y experimentales que han transformado nuestro entendimiento del universo y con él el lugar que ocupamos. Hace apenas unos pocos días, el CERN anunciaba el descubrimiento de nuevas partículas exóticas. A los 10 años del descubrimiento de Boson-Higgs, el LHC ha hecho posible el descubrimiento de más de 60 partículas compositivas. El Centro Europeo de Física de Partículas CERN anunció este mismo martes el descubrimiento en sus experimentos de 3 nuevas partículas denominadas exóticas. Un nuevo tipo de pentaquark y primer par de telequarks de la historia. El LHC fue concebido para explorar lo que sucedió después del Big Bang y que permitió que la materia resistiera y formara el universo hace 13.800 millones de años. El descubrimiento ha hecho público este martes la oportunidad para ver los físicos a que comprendan mejor cómo los quarks se unen para formar partículas compositivas. Los quarks son ciertamente una de las partículas más pequeñas del universo. Son elementales, indivisibles y no se pueden romper en piezas menores. De hecho, se las consideran puntualmente como el electrón, el fotón y el gluón y el neutrino, entre otras que se forman en el modelo estándar de la física de partículas. Son partículas elementales que se reúnen generalmente por grupos de 2 o 3 para constituir los hadrones, tales como los protones y neutrones que forman el núcleo de los átomos. Sin embargo, de forma excepcional, los quarks pueden combinarse en partículas de 4 o 5, por lo que se les denomina telequarks o pentaquarks. Estos hadrones exóticos habían sido predichos hace más de medio siglo por los físicos teóricos, que al mismo tiempo fueron los hadrones clásicos, pero eso solo durante las últimas 2 décadas, en los que los avances de la ciencia han permitido su observación. En los 10 años transcurridos desde el descubrimiento del Boson-Higgs en el CERN, el LHC ha hecho posible el descubrimiento de más de 60 partículas compositivas. Cuantos más análisis realizamos, más partículas tipo hadrones exóticos encontramos. Eso fue lo que señaló el coordinador de la física en el LHCb, Niels Tuning, en un seminario en la institución científica. Él explicó que actualmente los científicos están viviendo una época similar a la que se conoció en los años 1950, cuando comenzaban a descubrirse en un verdadero zoológico de partículas y que eran los hadrones. Ello dio paso a la elaboración en la década siguiente del modelo de quarks para los hadrones clásicos. Ahora estamos creando un zoológico de partículas 2.0. Eso fue lo que dijo al ilustrar el salto que está dando la física de partículas con estos descubrimientos. El hallazgo se ha realizado en el experimento LHCb, fruto de una elaboración científica internacional y que forma parte del Gran Colisionador de Hadrones, un anillo localizado en un túnel subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia en la frontera entre Suiza y Francia, el Boston W, la partícula que desafía el modelo estándar de la física de partículas. La última medición de alta precisión del Boston W es muy distinta a lo que los científicos pensaban y se desviaban notablemente de las predicciones del modelo estándar. De confirmarse la medición, la teoría que describe la estructura fundamental de la materia estaría equivocada. 2012 fue el último gran año para la física de partículas. Se trataba del año en el que los responsables del CERN anunciaron el descubrimiento del bosón Higgs, es decir, la partícula que daba masa a todas las demás y que terminaba por completar el hasta entonces inconcluso modelo estándar de la física de partículas. El hallazgo le valió a los físicos Peter Higgs y François Englert, aunque 5 décadas después de haber predicho la partícula. El premio Nobel de Física fue el que ganaron el año 2013. Desde entonces, puede decirse que en el campo de la física de partículas no ha pasado demasiada cosa interesante. Al menos hasta ahora, el descubrimiento del bosón Higgs vino a dar sentido al modelo de los físicos de todo el mundo, en el que llevaban tratando de encajar desde el año 1970.
Una medición muy precisa. Lo que acaban de anunciar hace 10 años no es ni más ni menos que la medición más precisa hasta la fecha de la masa de otro de los 6 bosones que forman el modelo estándar. El bosón W es como si nos dijeran que un elemento de la tabla periódica no debería estar donde está. Así los científicos ahora han determinado la masa de la partícula con una precisión del 0,01%, 2 veces mayor que la medición anterior. El resultado es que sorprende. Los científicos encontraron que la masa del bosón W era básicamente más alta que lo predicho por la teoría, con una desviación estándar de 7 sigma, lo que significa que la nueva medición se aleja mucho de la media de las mediciones obtenidas. El valor, sorprendentemente alto para la masa del bosón W, es un dardo directo al corazón del modelo estándar, el marco teórico que describe la naturaleza en su nivel más fundamental y en el que tanto el campo experimental como en las predicciones teóricas estaban firmemente establecidos y bien asentados. La medición de CDF se realizó a lo largo de muchos años. Cuando descubrimos el valor fue una sorpresa. Eso es lo que cuenta el físico de CDF, Chris Hayes, de la Universidad de Oxford. Contábamos con que después de tantos años comprenderíamos mejor que nunca nuestro acelerador de partículas y tuvimos en cuenta los últimos avances de la comprensión teórica y experimental de estas interacciones del bosón W con otras partículas. Cuando finalmente revelamos el resultado, descubrimos que difería con la predicción del modelo estándar. Eso es lo que continúa Ashutosh, el físico de la Universidad de Duke. ¿Qué es el bosón W y qué cambia esta nueva medición? El bosón es uno de los 2 tipos básicos de partículas elementales de la naturaleza. Existen 6 tipos, de los cuales 4 de ellos, entre los que se encuentra el bosón W, conforman lo que se conocen como bosones de Couch. El quinto sería anteriormente nombrado bosón Higgs y es el último de ellos, el llamado gravitón, el cual hasta ahora no ha sido descubierto, por lo que de momento queda regalado al campo teórico. Los bosones W medían en la interacción débil que junto con la fuerza nuclear, la gravedad y la fuerza electromagnética es una de las fuerzas fundamentales de la física y la naturaleza. Es responsable de los procesos nucleares que hacen que el Sol brille y las partículas se descompongan. La masa de un bosón W es unas 80 veces masa de un protón, aproximadamente 80.000 megaelectronvoltios. Durante más de 20 años, los investigadores de la FCD han trabajado para lograr mediciones cada vez más precisas de la masa del bosón W. Los resultados de este experimento se valió de todo el conjunto de datos recopilados del colisionador Tevatron en Fermilab. Se basó en la observación de 4.2 millones de candidatos a bosones W. Pero según explica Giorgio Chiarelli del Instituto Nacional Italiano de Física Nuclear y coportavoz de la FCD, aunque el equipo le ha tomado muchos años revisar todos los detalles, realizar los controles necesarios trata de nuestra medición más robusta hasta la fecha. Sigue habiendo discrepancias entre los valores medidos y esperados. El también coportador de CDF y profesor de Física y Astronomía de la Universidad de Texas A&M, David Toback, afirma por su parte que el resultado es una contribución importante para poder probar la precisión del modelo estándar. Ahora, depende de la comunidad de físicos teóricos realizar nuevos experimentos y hacer un seguimiento de los resultados para poder arrojar luz sobre este nuevo misterio de la física. Pues de confirmarse esta medida es posible representar o mejorar el modelo en el que se fundamenta nuestra comprensión de la naturaleza. Si la diferencia entre el valor experimental y el esperado se debe a algún tipo de nueva partícula o interacción subatómica, es una de las posibilidades. Es muy probable que el futuro descubra nuevas cosas interesantes. El extraordinario descubrimiento que podría revolucionar la física y nuestra comprensión del universo es un hallazgo que contradice una de las teorías más importantes y exitosas de la física moderna, ya que el grupo de científicos ha descubierto que la masa de una partícula subatómica no es la que debería ser. Esta medición es el primer resultado experimental concluyente que está en desacuerdo con la famosa teoría del modelo estándar y que ha servido por años para determinar la masa aproximada de partículas subatómicas. El resultado ha sido descrito como impactante por el profesor David Toback, coportavoz del proyecto, dado que podría conducir al desarrollo de una teoría nueva y más compleja sobre cómo funciona el universo. Son
partículas subatómicas que pueden ayudar a resolver los grandes enigmas del universo. Si los resultados son verificados por otros experimentos, el mundo se verá diferente. El famoso astrónomo Carl Sagan dijo que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Creemos que tenemos eso. Si eso se confirma con otros experimentos, las implicaciones serían enormes. El llamado modelo estándar de la física de partículas ha predicho el comportamiento y las propiedades de las partículas subatómicas sin discrepancia de ningún tipo durante 50 años. Nadie esperaba esto. Pensamos que tal vez nos equivocamos en algo, pero los investigadores revisaron minuciosamente los resultados y trataron de buscar errores. No encontraron ninguno. El hallazgo publicado en la revista Science podría estar relacionado con las pistas de otros experimentos en Fermilab y en el Gran Colisionador de Hadrons. Los físicos saben desde hace algún tiempo que la teoría necesita ser actualizada. Sus postulados no pueden explicar la presencia del material invisible en el espacio, la llamada materia oscura, y tampoco la continua expansión acelerada del universo por una fuerza que denomina energía oscura. Tampoco pueden explicar la gravedad. Mitesh Patel, experto del Imperial College de Londres, trabaja en el LHC y cree que si se confirma el resultado del Fermilab, podrían ser los primeros de muchos que podrían presagiar el mayor cambio de nuestra comprensión del universo, y eso desde la teoría de la relatividad de Einstein hace 100 años. La esperanza es que al final veamos un hallazgo espectacular que no solo confirme el modelo estándar que se ha derrumbado como una descripción de la naturaleza, sino que también nos dé una nueva dirección para ayudarnos a entender lo que somos. Seguiremos expectantes a nuevas noticias. Mientras tanto, suscríbete, déjanos tu like, te comentaremos más cosas inquietantes como esta. Nos vemos en el próximo video.